Los servicios de urgencia son un pilar básico de la atención sanitaria. Por eso hoy vamos a hablar de cómo tenemos que venir preparados a urgencias. Los documentos que tenemos que traer para la atención en urgencias son el carnet de identidad y la tarjeta sanitaria, si somos residentes en Ibiza. Si no lo somos y somos de una comunidad, de un país, la Comunidad Europea, tendremos que traer la tarjeta sanitaria europea y el pasaporte. Además de estos documentos, conviene traer, si tenemos algún informe, de otro centro sanitario donde hemos sido atendidos. Y también es recomendable traer el listado de medicamentos que tomamos y las dosis. Inclusive también es bueno traer los medicamentos si se puede, porque si tiene que quedar hospitalizado en el servicio de urgencias o en el hospital, tenemos que valorar si tenemos que darle su medicación habitual si no está contraindicada. También puede traer su teléfono móvil si lo precisa. Eso le permitirá estar en contacto con sus familiares. Si en algún momento necesitamos que lo apague, se lo indicaremos. Lo que no deben de traer son objetos de valor. Siempre que se pueda, no hay que venir con collares, pulseras, anillos, porque pueden interferir a la hora de realizarle algunas pruebas diagnósticas, como puede ser un estudio radiológico, o inclusive para administrarle algún tipo de tratamiento o, por ejemplo, poner un vendaje. Aparte de estos documentos que tiene que traer, otra cuestión importante es cómo tiene que desplazarse a urgencias. Puede hacerlo en un vehículo privado. En este caso recomendamos que el paciente no conduzca si presenta algún síntoma que puede interferir en la conducción, en su disposición para conducir, como puede ser tener mareo, problemas de visión, un fuerte dolor, etc. Si cree que necesita una ambulancia para trasladarse al servicio de urgencias, ya sabe que tiene que llamar al 061, donde establecerán si está indicado proporcionarle una ambulancia para llegar a urgencias y qué tipo de ambulancias. Una vez que esté en el servicio de urgencias, el primer trámite va a ser que el paciente o el familiar se dirijan a la admisión de urgencias para dar sus datos y poder iniciar lo que es la atención sanitaria. Una vez tomados los datos administrativos, el personal de enfermería le va a proceder, en primer lugar, a colocar la pulsera identificativa. Esta pulsera identificativa debe ser revisada por cualquier personal sanitario que vaya a hacerle cualquier tipo de prueba o administrar una medicación, para estar seguro que es el destinatario de dicha prueba y no cometer errores. También le va a realizar el triaje. El triaje es un sistema que nos permite priorizar la atención sanitaria no en función de la hora de llegada, sino en función de los síntomas que presenta y por lo tanto de su gravedad. De esta triaje, la clasificación de la prioridad tiene 5 grados. El grado 1 es el que requiere una asistencia inmediata y el grado 5 es el que se trata de urgencias leves y que pueden tardar varias horas a ser atendidas. Para esta patología leve, recordarles que tenemos centros de salud, el de Vila, Santa Eulalia y San Antonio, que atienden las urgencias las 24 horas de todos los días con menos demora y sin colapsar el servicio de urgencias del hospital. Aparte de hacer el triaje y la pulsera identificativa, también van a realizar la asignación del equipo sanitario que le va a atender y la ubicación. Cuando finalice el proceso sanitario, usted va a quedar o ingresado o va a ser dado de alta. Si es dado de alta, se le entregará un informe con las pruebas que se le han hecho, el diagnóstico y las recomendaciones al alta. Para los niños tenemos una ubicación específica, que es una zona de observación y de exploración en pediatría. Todas estas normas que les hemos explicado están contenidas en un díptico que está a su disposición en el mostrador de admisión de urgencias y también en póster que hay colgados en las paredes de las distintas partes del servicio de urgencias. Rogamos su colaboración en el cumplimiento de estas normas para el mejor funcionamiento del servicio de urgencias.